Buenas tardes. En este jueves sacerdotal y eucarístico quisiera compartir con ustedes esta convocación que hizo el Papa Francisco de este año 2021 dedicado a San José. Con la carta apostólica Patris Corde, con el corazón de Padre, el pontífice recuerda el 150 aniversario de la declaración de San José como patrono de la Iglesia Universal, y con motivo de esta ocasión, a partir del 8 de diciembre hasta el 8 de diciembre del 2021, se celebra un año dedicado especialmente a él. Un padre amado, un padre en la ternura, en la obediencia, en la acogida, un padre de valentía creativa, un padre trabajador, siempre en la sombra. Con estas palabras, el Papa Francisco describe a San José de una manera tierna y conmovedora. Lo hace en la carta apostólica Patris Corde, con el corazón de Padre, publicada con el motivo del 150 aniversario de la declaración de San José como patrono universal de la Iglesia. De hecho, fue el Beato Pío IX, con el decreto Quem Donum Deus, firmado el 8 de diciembre de 1870, quien quiso este título para San José. Para celebrar este aniversario, el pontífice ha convocado desde hoy hasta el 8 de diciembre del 2021 un año especial dedicado al Padre putativo de Jesús. Recordemos que este apelativo putativo significa que es el Hijo quien elige al Padre, porque cuando es el Padre quien elige al Hijo se llama adoptivo. En el trasfondo de la carta apostólica está también toda esta realidad de la pandemia que escribe Francisco, que nos ha hecho comprender la importancia de la gente común, de aquellos que lejos del protagonismo ejercen la paciencia e infunden esperanza cada día, sembrando la corresponsabilidad. Como San José, el hombre que pasa desapercibido, el hombre de la presencia diaria, discreta y oculta, y sin embargo, el suyo es un protagonismo sin igual en la historia de salvación. Primero, el Papa habla de San José como un padre amado, tierno y obediente. ¿Qué significan cada una de estas áreas? San José, de hecho, expresó concretamente su paternidad al haber hecho de su vida una oblación de sí mismo en el amor puesto al servicio del Mesías. De ahí que su papel como pieza que une el Antiguo y el Nuevo Testamento siempre ha sido amado por el pueblo cristiano. En él Jesús vio la ternura de Dios, la ternura que nos hace aceptar nuestra debilidad, porque es a través y a pesar de nuestra debilidad que la mayoría de los designios divinos se realizan. Solo la ternura nos salvará de la obra del acusador, subraya el pontífice, y es al encontrar la misericordia de Dios, especialmente en el sacramento de la reconciliación, que podemos hacer una experiencia de verdad y de ternura, porque Dios no nos condena, sino que nos acoge, nos abraza, nos sostiene y nos perdona. José es también un padre en obediencia a Dios. Con su fiat salva a María y a Jesús y enseña a su Hijo a hacer la voluntad del Padre. Llamado por Dios a servir a la misión de Jesús, coopera con el gran misterio de la redención y es verdaderamente un ministro de la salvación. También el Papa lo llama un padre en la acogida de la voluntad de Dios y del prójimo. Al mismo tiempo, José es un padre en la acogida,
porque acogió a María sin poner condiciones previas. Un gesto importante aún hoy, afirma Francisco. En este mundo donde la violencia psicológica, verbal y física sobre la mujer es patente, pero el esposo de María es también el que, confiado en el Señor, acoge en su vida los acontecimientos que no comprende, dejando de lado sus razonamientos y reconciliándose con su propia historia. La vida espiritual de José nos muestra una vía que explica, no es una vía que explica, sino una vía que acoge. Lo que significa que no es un hombre que se resigna pasivamente, sino al contrario, su protagonismo es valiente y fuerte, porque con la fortaleza del Espíritu Santo, aquella llena de esperanza, sabe hacer sitio incluso a esa parte contradictoria, inesperada y decepcionante de la existencia. En la práctica, podemos encontrar a José que nos enseña cómo es que Dios nos dice: no tengas miedo de acoger a María en tu casa. La fe da sentido a cada acontecimiento feliz o triste y nos hace conscientes de que Dios puede hacer que las flores broten entre las rocas. Y no solo eso, José no buscó atajos, sino que enfrentó con los ojos abiertos lo que le acontecía, asumiendo la responsabilidad en primera persona. Por ello, su acogida nos invita a acoger a los demás sin exclusiones, tal como son, con preferencia por los más débiles. También describe el Papa Francisco a San José como el padre valiente y creativo, ejemplo de amor a la Iglesia y a los pobres. Esta carta apostólica, Patris Corde, o con el corazón de padre, destaca la valentía creativa de San José. ¿Qué significa esto? Es aquella que surge sobre todo en las dificultades y que da lugar a recursos inesperados en el hombre. El carpintero de Nazaret, explica el Papa, sabía transformar un problema en una oportunidad, anteponiendo siempre la confianza en la providencia. Se enfrentaba a los problemas concretos de su familia, al igual que todas las demás familias del mundo, especialmente a la de los migrantes. Recordemos aquella situación que tuvo que resolver ante la amenaza del rey Herodes de matar a Jesús. Esa resolución valiente de irse a un país extranjero donde no conocía su lengua, sus costumbres, y que era un cambio radical a lo que hasta ahora había vivido, que precisamente era todo ese imperio grande de Egipto. Pero gracias a esa valentía y a esa obediencia y confianza en la providencia de Dios, lograron estar ahí hasta la muerte de Herodes y regresar de nuevo a Nazaret para continuar su vida familiar. En este sentido, San José es realmente un santo patrono especial de aquellos que, forzados por las adversidades y el hambre, tienen que abandonar su patria a causa de la guerra, el odio, la persecución o la mentira, y también la falta de trabajo y la miseria. Custodio de Jesús y María, José no puede dejar de ser el custodio de la Iglesia, de su maternidad y del cuerpo de Cristo. Cada necesitado, pobre, sufriente, moribundo, extranjero, prisionero, enfermo, es el niño que José guarda, y de él hay que aprender a amar a la Iglesia y a los pobres. También lo presenta como el padre que enseña el valor, la dignidad
y la alegría del trabajo. San José es presentado como un honesto carpintero que trabajó para asegurar el sustento de su familia. José también nos enseña el valor, la dignidad y la alegría de comer el pan que es fruto del propio trabajo. Este significado del Padre adoptivo de Jesús le da al Papa la oportunidad de lanzar un llamamiento a favor del trabajo, que se ha convertido en una urgente cuestión social, incluso en países con un cierto nivel de bienestar. Es necesario comprender, escribe el Papa Francisco, el significado del trabajo que da dignidad, que se convierte en participación en la obra misma de la salvación y en ocasión de realización para uno mismo y de su familia, el núcleo original de la sociedad. Quien trabaja colabora con Dios porque se convierte en un poco creador del mundo que nos rodea. De ahí la exhortación del Papa a todos a redescubrir el valor, la importancia y la necesidad del trabajo para dar lugar a una nueva normalidad en la que nadie quede excluido. Mirando en particular el empoderamiento del desempleo debido a la pandemia, el Papa llama a todos a revisar nuestras prioridades para comprometerse a decir: ningún joven de ninguna persona, ninguna familia quede sin trabajo. También el Papa lo llama Padre en la sombra, descentrado por amor a María y a Jesús. Siguiendo el ejemplo de la obra La sombra del Padre, del escritor polaco Jan, el pontífice describe la paternidad de José respecto de Jesús como la sombra del Padre Celestial en la tierra. Nadie nace siendo padre, sino que se hace padre, afirma Francisco, porque se hace cargo de él, responsabilizándose de una vida. Desgraciadamente, en la sociedad actual, los niños a menudo parecen no tener padres capaces de introducir al niño en la experiencia de la vida, sin retenerlo ni poseerlo, pero haciéndole capaz de elegir, de ser libre de salir. En este sentido, José tiene el apelativo de castísimo, que es lo contrario a poseer. Él, de hecho, fue capaz de amar de una manera extraordinariamente libre. Sabía cómo descentrarse de sí mismo y estar al servicio de María y de Jesús, su centro de vida. Su felicidad está en el don de sí mismo, nunca frustrado y siempre confiado. José permanece en silencio, sin quejarse, pero haciendo gestos concretos de confianza. Su figura es, por lo tanto, ejemplar, señala el Papa, en un mundo que necesita padres y rechaza a los amos, que reputa a aquellos que confunden autoridad con autoritarismo, servicio con servilismo, confrontación con opresión, caridad con aislamiento y fuerza con destrucción. El verdadero padre es aquel que rehúsa a la tentación de vivir la vida de los hijos y respeta su libertad, porque la paternidad vivida en plenitud hace inútil al propio padre. Cuando ve que el hijo ha logrado ser autónomo y camina solo por el sendero de la vida. Ser padre nunca es un ejercicio de posesión, subraya Francisco, sino un signo que nos evoca a una paternidad superior, la del Padre Celestial. El Papa Francisco también, a través de esta carta apostólica, nos invita a hacer esta oración diaria a San José y también un cierto reto.
Concluida con una oración, esta carta apostólica de Patris Corde revela también que en la nota número 10, un hábito de la vida del Papa Francisco. Cada día, de hecho, durante más de 40 años, el pontífice recita una oración al esposo de María, tomada de un libro de devociones francés del siglo XIX, en la congregación de las religiosas de Jesús y de María. Es una oración que expresa devoción y confianza a San José, pero también un cierto reto, explica el Papa, porque concluye con las palabras: que no se diga que te haya invocado en vano, muéstrame que tu bondad es tan grande como tu poder. En cuanto a la indulgencia plenaria para el año de San José, junto con esta publicación de la carta apostólica Patris Corde, se ha publicado el decreto de la penitenciaría apostólica que anuncia el año de San José, especial convocado por el Papa, y la relativa concesión del don de indulgencias especiales. Se dan indicaciones específicas para los días tradicionalmente dedicados a la memoria del esposo de María, como son el 19 de marzo y el 1 de mayo, y para los enfermos y ancianos en el contexto actual de la emergencia sanitaria. Podemos encontrar, pues, que a lo largo de este año puede acercarnos a la figura de este gran santo, que, como hemos escuchado, pasa desapercibido, e incluso en los propios evangelios es poco lo que él habla y responde, pero sus hechos son los que reflejan su amor a María, a Jesús, su obediencia a Dios, su fidelidad a Él, que lo llevaron precisamente a alcanzar la santidad. Sabemos que María también, así como recibió la única y sola gracia de poder ser la madre del Hijo de Dios, también José es el único que ha recibido este ministerio a lo largo de la historia de salvación, de ser el padre adoptivo de Jesús. Recordemos, pues, que este gran santo nos puede enseñar, sobre todo no solamente a los padres de familia, sino también a todos nosotros, porque estamos llamados a ser como Él, reflejo, imagen y signo del amor paternal de Dios, de la forma de actuar de Él para con sus hijos, y también la manera de llevarnos a esa experiencia de encuentro con Él. Esta carta apostólica, pues, nos puede enseñar cada una de estas características que vimos acerca de José, sobre todo este punto de la persona de José, ¿no? Porque sabemos que en ocasiones nos podemos quedar con el ya santo, pero se nos puede olvidar el cómo poder llegarlo a ser. Sabemos que José, pues, es una persona como nosotros, que en un momento de su vida, en sus proyectos, en sus sueños, en lo que él iba a realizar a lo largo de su vida ya como esposo de María, Dios no solamente le propone algo semejante a lo que él quería vivir, sino que va más allá de lo que él quería vivir. Que no solamente era el poder estar unido a María como esposa, sino el hecho de que podemos aprender de él el cómo poder también custodiar el amor hacia los padres, el amor hacia los hermanos, el amor hacia aquella persona que también es signo de Dios o regalo de Dios. José, una de las cosas que también sobre todo aparece en el Evangelio de San Mateo, es la obediencia silenciosa de José. Porque
al acercarse a este Evangelio de San Mateo, la figura principal es San José. Pero en todo el Evangelio San José no dice una sola palabra, sino que todo lo que él expresa, reflejado en su actitud, reflejado en la forma de responder a Dios, reflejado también en cada uno de los momentos de cómo reaccionaba ante las circunstancias, nos pueden llevar a descubrir cómo ese silencio obediente le llevó a descubrir la presencia de Dios en su vida. También otro elemento importante de este año no solamente es que podamos, como algunos también comentan, cuando es un año especial, pues ganar la indulgencia plenaria o crecer en la espiritualidad, sino que también es un momento para acercarnos a conocer la vida de este santo, que muy poco se ha escrito acerca de él, aunque hay varias comunidades que se ponen bajo su amparo y bajo su protección, como los que son los josefinos, las josefinas, los siervos de San José, los discípulos de San José, las hijas de San José, etc. Todos ellos, pues es importante conocer ese aspecto de San José que quieren desarrollar y vivir a lo largo de lo que es su vida e imitar esas virtudes que también le llevaron a ser ese esposo ejemplar, ese padre amoroso y sobre todo este guía para la Iglesia de llevarnos a todos hacia la plena comunión con Dios. Como decíamos en un momento, José es imagen de Dios para Jesús. Es decir, Jesús aprendió de San José a poder ver a Dios en su vida, poder captar cómo Él se acercaba y poder descubrir cómo Él vive en esa comunión con Dios. Es por eso que este año es un año en que nos podemos aprender de este gran santo, a descubrir cómo poder ir dando esos pasos también de santidad, porque sabemos que San José pues era un hombre como todos nosotros, con sus debilidades, con sus caídas, con sus dudas, pero también nos puede llevar a conocer la plena confianza que él tenía en la providencia de Dios, porque sabemos que ante las persecuciones, ante los momentos de no encontrar pues una posada, de poder huir ante la persecución de Herodes, poder regresar a Nazaret y poder hacer todo lo necesario para poder vivir el plan de Dios, pues requería de mucho trabajo también espiritual, y de él podemos aprender mucho. Hay un himno que yo les invitaría a que lo pudieran tener también presente, que es un himno que se lee en los laudes, en las fiestas precisamente que convoca para ganar la indulgencia plenaria, en el día de San José, que sobre todo es el 1 de mayo, San José obrero, que se realza lo que es el trabajo, como lo decía el Papa Francisco, y también el 19 de marzo, muy cerca también de la fiesta de la Anunciación, que es el 25, y la encarnación del Hijo de Dios. También San José es uno de los santos que muy poco se conoce en la Iglesia, porque poco se habla de él, pero sí es importante poderlo conocer durante este año y que este sea nuestro compromiso, poder conocer a San José, poder ver sus virtudes y poder imitarlas para poder aprender de este gran santo. Y este es el himno que les invito a tener siempre presente. Custodio providente y fiel del Hijo, amor junto al amor doquier presente,
Silencio del que ve la gloria inmensa de Dios omnipotente. Esposo enamorado de la Virgen, la mente ante el misterio reclinabas. Rosario inmaculado que florece, es obra del Señor a quien amabas. Callada voluntad en Dios perdida, amor hecho mirada de confianza, fiel en el trabajo y en las pruebas, provéenos de amor y de esperanza. Que Dios les bendiga y que pasen muy buenas tardes.